Queridos hermanos y amigos, vamos a seguir con el estudio del tema el Espíritu Santo. En los últimos capítulos de esta serie hemos estado hablando sobre los dones del Espíritu Santo y vamos a entrar en el capítulo 14 de Primera de Corintios, y es un tema sumamente importante porque nos va la vida de cada uno de nosotros y de ustedes que nos están escuchando. Si nosotros no estudiamos este capítulo 14 de Primera de Corintios, muchos de ustedes se van a perder de una enseñanza vital. Y al decir vital me refiero a vida o muerte, vida espiritual. Por lo tanto, vamos a ir detenidamente analizando todos los puntos importantes de este pasaje bíblico, porque repito, es bien importante. Antes de entrar en ese análisis, entendemos que es muy prudente y pertinente estudiar dos pasajes que pueden ser causa de confusión para algunos de ustedes. Me refiero a Primera de Corintios 12:31 y Primera de Corintios 14:1. Los voy a leer. Dice: procurad los dones, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y dice el 14:1, seguir el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Queremos entrar en detalle para aclarar, establecer un fundamento para que no haya ningún tipo de confusión con relación a los dones del Espíritu. Y entonces nuestro hermano va a abundar sobre ese particular. Procurar los dones mejores es un mandamiento, ¿no? Correcto. Procurar una exhortación directa. Una exhortación. Procurar los dones mejores. Esa exhortación es para nosotros. Esa es la pregunta clave. Es para nosotros del siglo XX, de la iglesia del siglo XX. Ese mandamiento, esa exhortación, amados, fue dada a la iglesia en Corinto. Y fue dado ese mandamiento en el tiempo, durante el tiempo del primer siglo, cuando, acuérdense, vamos a tenerlo presente siempre, el Nuevo Testamento no existía en forma escrita. Los hermanos que andaban predicando, Pablo, Pedro, Juan, los demás, no andaban con una copia del Nuevo Testamento. Andaban enseñando el Evangelio por medio de los dones. Hacía falta los dones en aquel tiempo, pues la verdad, toda la verdad no había sido revelada. Ni la verdad que tenemos ahora, toda completa, perfecta en el Nuevo Testamento, no había sido escrita. Así que hacía falta los dones para perfeccionar a los santos, para los distintos ministerios. Y esto lo podemos aprender en Efesios, el capítulo 4, donde se habla de también cómo el Señor puso en la iglesia a los apóstoles, a los maestros, a los profetas, etc., para perfeccionar a los santos, para el ministerio de la obra, etc., hasta que dice el texto, hasta que toda la iglesia llegara a la unidad de la fe. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que los dones fueron dados hasta que la iglesia recibiera toda la verdad. En aquel tiempo, entonces hacía falta procurar los dones. ¿Procurarlos cómo? Por medio de los apóstoles, es decir, el que quisiera tener algún don, tendría que recibirlo por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Tal es la enseñanza del texto ya estudiado en Hechos, el capítulo 8, el 14 al 18, que los dones se daban de esa forma, mediante la imposición de las manos de los apóstoles. Por esa razón, por lo tanto, exhorta Pablo procurar los dones mejores. Hermanos santos y amados que están estudiando con nosotros, nos parece también importante aclarar en el 13:1 las lenguas angélicas. ¿Qué dice, hermano, al respecto? Hay muchos que dicen, bueno, que hoy día se habla lenguas angélicas también, y muchos van procurando obtenerlas, recibirlas. Quisiera leer el texto donde se encuentra esa cita. Dice en el 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No se está estableciendo de que el Espíritu daba lenguas angelicales, sino es más bien una cuestión retórica
es una forma de hablar, una forma figurativa de hablar, porque lo dice en la manera en que contrasta con el si no tiene amor, de nada le vale. Usted puede tener $1,000,000, pero si no lo gasta para comer, va a tener hambre siempre. Usted no tiene $1,000,000, solamente le estamos haciendo una comparación de qué pudiera suceder si aunque tuviera lo que tuviera. De esta manera, el apóstol Pablo está haciendo, yéndose al extremo de que el hablar según los ángeles pues sería una cosa extraordinaria, pero no podemos perder de vista el uso y propósito de los dones, que era Dios confirmaba la palabra por medio de los dones y a la vez la iglesia se edificaba. Nosotros no estamos predicándole a los ángeles. Nosotros dice la Biblia que hemos de juzgar a los ángeles. Nosotros no vamos ¿para qué? ¿Qué ángel va a la iglesia de Cristo en Bayamón, hermano? Ninguno que sepa yo. No andamos entre los ángeles, ni se manifiestan entre nosotros, ni en la iglesia en Bayamón, ni en cualquier iglesia de cualquier otro lugar. Yo por mi parte no he visto ninguno que necesite del evangelio para yo predicárselo en su propia lengua. Así que, también yendo a los extremos, ¿verdad? Hemos hecho esta ilustración. Sin embargo, tenemos que entender entonces que no necesitamos hablar lenguas angélicas, ni tenemos la necesidad de tener ese don si existiera, porque no aparece en ninguna parte de las Escrituras que alguien hablase lenguas angélicas. Solamente el espíritu de error y el falso profeta es que se la pasa exaltando las ansiedades y las aspiraciones de aquellos que tienen unas necesidades espirituales y van engañando a la gente con ese tipo de cosas, con esos sensacionalismos. Interesante, en verdad, no se daba ni en aquel tiempo ni hoy día el don de hablar lenguas angélicas. Ahora bien, hemos dicho que los dones estaban disponibles para aquellos tiempos de la iglesia en su infancia, durante el tiempo del primer siglo, antes de que fuera escrito el Nuevo Testamento, el pacto perfecto de Dios, y confirma lo que acabamos de afirmar, lo que dice el capítulo 13, comenzando con el versículo 8, donde se nos dice que el amor, que es el camino más excelente, amados, que el camino de los dones sobrenaturales. Jamás perdamos de vista esta gran verdad, que el camino del amor es más excelente que el camino de los dones sobrenaturales. Entonces, Pablo expone hasta mejor el tema, comenzando en el versículo 8 y hasta el 13, donde claramente se enseña que al llegar lo perfecto, es decir, la revelación total, perfecta de toda la verdad, acabarían los dones. No vamos a entrar detenidamente en este tema. Si quisiera usted, amado, estudiarlo más a fondo, hay un cassette con un estudio completo sobre este texto y otros textos que tienen que ver con la cesación de los dones sobrenaturales. Dice la palabra, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Permanecen estos tres, la fe, la esperanza y el amor, pero cesan los dones. Iban a cesar, amados, al llegar lo perfecto. Correcto, eso es bien importante. No menciona, pero permanecen los dones, no, sino permanece la fe. ¿Por qué? Porque es necesaria para agradar a Dios. La esperanza, porque es lo que nos mantiene nuestra fe viva. Y el amor es lo que complementa las otras tres, porque sin amor no hay fe ni hay esperanza. Por lo tanto, como dice al principio, si usted tiene toda la fe del mundo y no tiene amor, nada es. Si usted habla lengua o tiene profecía y no tiene amor, nada es. Algo bien importante que me gustaría que aclarásemos es la cuestión esta del espejo.
porque mucha gente pudiera desconocer la calidad de los espejos en aquel tiempo en que Pablo vivía. O sea, hoy día tenemos unos espejos que nos vemos cara a cara. En aquel tiempo era un metal pulido que no reflejaba la luz, la calidad de imagen que reflejan los espejos de hoy día. Así que quiero que usted entienda eso. Hace una figura ahí sobre la situación de la iglesia en aquel momento, que no tenía toda la revelación dada, no tenía toda la revelación, toda la información completa, y veía solamente cierta como neblina, no una imagen completa y clara como la que tenemos ahora en las Escrituras. Por eso es que Pablo se refiere a un espejo. Aquellos espejos no son los espejos de hoy día, sino unos espejos más de menos calidad. Unas observaciones muy interesantes que el hermano Santos nos ha hecho. Y debemos aclarar también, sin entrar profundamente en el tema, que lo perfecto nada tiene que ver con el mundo perfecto del mañana, después de la segunda venida de Cristo, sino, de acuerdo con el texto, tiene que ver con el perfecto conocimiento de toda la voluntad del Señor, conocimiento total, completo, que la iglesia iba a llegar a tener por medio de los dones sobrenaturales. Entremos de lleno en la exposición del capítulo 14. Seguid el amor. Entonces, aclarado esto de seguir el amor y procurar los dones espirituales, no queremos que usted vuelva y traiga la pregunta, pero ahí dice procurar los dones, ¿por qué me dicen que no los procure? Queremos que usted tenga eso claro, y por eso fue la exhortación y la explicación anterior. Así que comencemos con el capítulo 14. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Repito, estamos hablando de una exhortación para el primer siglo, no para el siglo XX, sino lo que queremos es enseñarle cómo era que sucedían las cosas y cómo el Espíritu Santo quería que obrasen cuando aquello estaba vigente. Hoy día no está vigente y falsean estos dones, y la mejor prueba, la mejor herramienta para poder desenmascarar al falso profeta es mostrándole que aun cuando falsea esos dones, lo hace mal, porque contradice lo que verdaderamente está en las Escrituras cuando se recibía. O sea, que si fuera verdad, vamos a suponer que sea verdad lo que está pasando en estos lugares donde dice que se mueve el Espíritu Santo. Lo que vamos a estudiar en esta parte del estudio demuestra que están negando la verdad y están yendo en contra de la voluntad de Dios, aun si fuera verdad que están hablando lengua. No obedecen lo que enseña el capítulo 14. Correcto. Los que reclaman tener los dones hoy día de profecía y de lenguas, que no eran, bueno, la profecía sí que figura como un don sumamente importante en aquel tiempo, pero el don de lenguas no era el don más importante, no era uno de los dones mejores, según lo que hemos estudiado en el capítulo 12. Pero los que reclaman tener tales dones, amados, sencillamente no acatan las enseñanzas del Espíritu Santo verdadero de Dios, enseñanzas que serán en este capítulo 14, y lo vamos a ver por medio del estudio cuidadoso del pasaje. Procurar los dones espirituales, dice el 14:1, pero sobre todo que profeticéis. ¿Y por qué? Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y en este punto es bien importante, es fundamental la palabra edificación.
Si yo salgo diciendo Sajalá, Jamaya, Orrosoma, Saga y todas esas cosas, ustedes serán edificados. ¿Me entendieron? ¿Cómo se van a edificar si no me entendieron? Ese es el caso que expresa Pablo. Que si usted no habla lenguas interpretadas, o sea, que la gente que está escuchando esas lenguas no entiende, no edifica, no recibe conocimiento. Que las lenguas no se hablaban para echárselas, ni hacer un show, ni para lucirse, ni demostrar que tenía poder de Dios, ni nada de esas cosas, sino todo era para la edificación, para que la iglesia recibiera conocimiento, el verdadero sentir, la verdadera voluntad buena y santa de Dios. Ese era el propósito de profecía, de las lenguas, de todo lo que se hiciese en la reunión de la iglesia. Hoy día hay quienes dicen tener el don de lenguas y salen en pleno culto hablando lo que llaman lenguas, pero sin intérprete. ¿Qué dice, hermano? ¿Van de acuerdo con esta enseñanza de la Biblia? Si nuestros amigos que están escuchando este programa verdaderamente buscan de Dios, van a contestar a esa pregunta que estos hombres no son profetas verdaderos, que son falsos profetas y que están falseando las escrituras y falseando los dones del Espíritu, porque ellos han aprendido de que las escrituras dicen que si no tiene un intérprete o no interpreta las lenguas, que no viene de Dios. Amén. Sigamos con el 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Hay, según este texto, por lo menos 4 propósitos para el que hablara lenguas en aquel tiempo. Dice Pablo, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, se quiere decir otros idiomas, que ustedes, dice él, no entendieran. Dice, ¿qué os aprovechará? ¿Qué implica esa palabra? Que tiene que ser edificante, que tiene que entender, que tiene que recibir un beneficio de eso. Precisamente, si no os hablaré ¿con qué? Con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrina. O con doctrina. Hay un punto importante aquí, es la palabra ciencia, porque muchas personas pensarán, adiós. Si allá sabían de biología, mira, Dios le enseñaba de biología en la iglesia, así que nos falta un maestro de biología aquí, o de astronomía para saber los astros y cuándo vienen las cosas, porque los magos eran astrónomos y todas esas cosas se enseñaban en la iglesia. No, hermanos y amigos, la ciencia a la cual se refiere aquí no son las ciencias naturales, ni mucho menos las ciencias sociales, sino el verdadero conocimiento de Dios. A eso que se le llama ciencia. Así que el don de lenguas en aquel tiempo tenía el propósito de traer revelaciones, de traer conocimiento, que es la ciencia divina, de traer profecías y de traer doctrinas, fíjense. Ese fue el propósito del don de lenguas en aquel tiempo, pero los que reclaman tener el don hoy día no traen tales revelaciones, etc., doctrinas puras y todo lo demás que menciona el texto, el 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Hablaréis al aire? ¿Qué significa? Que nada va a ser en vano. De nada servirá. Todas las manifestaciones de lengua, de jeringonza, si verdad hubiera sido lenguas, pues de nada edificaba. Mire, yo estuve en los Estados Unidos y no conocía el idioma. Y me pusieron en la escuela para entender álgebra, historia y todas esas materias. Y como yo no sabía el idioma, pues no me edificaba, no aprendía, me colgué en la escuela. Eso mismo pasaba con aquellos hermanos que recibían una enseñanza a través de lenguas, pero no se interpretaba, pues la iglesia se quedaba sin conocimiento. Estaban hablando al aire, en vano, porque nadie le entendía. Y Dios no es Dios de confusión, sino de paz, de orden, de decencia.
Y Dios no va a manifestar una cosa para confundirle a usted, amigo que me escucha. Así que venga al entendimiento de la palabra, deje todas esas falsas doctrinas, arrepiéntase de ese desvío de la verdad y venga al conocimiento de la verdad. Los evangelistas que salen hoy día hablando lo que llaman lenguas angélicas en medio de las predicaciones, estarán hablando al aire. Están pecando. Pecando. Están pecando porque están tergiversando la palabra, están engañando a la gente que está allí escuchándoles, porque lo que están presentando es un espectáculo, porque ni están de acuerdo a la palabra, porque contradicen al Espíritu Santo al hablar en lengua sin intérprete y no están hablando ningún lenguaje real, sino jeringonza. Los adoradores que rompen hablar lenguas extáticas estarán hablando al aire. Correctamente, no está entendiendo nadie. ¿Quién entiende? Bueno, hay una dificultad. Y vuelvo y repito y hago énfasis en la palabra edificación. Mucha gente piensa que cuando ven a un hombre haciendo esas manifestaciones, se llenan de gozo y que ese gozo, esa excitación, eso es edificación. Se engañan. Eso no es edificación. Eso es un sentimiento carnal, puramente emocional y sensacional que le puede llevar, si continúa en eso, al infierno. Dice el 9, repitiendo una frase sumamente importante al principio: así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra, ¿cómo? Bien comprensible. Con la lengua siempre hay que dar palabra. Bien comprensible. Bien comprensible para todos los oyentes. Aquel de aquel tiempo que hablara lenguas sin intérprete no daba palabra bien comprensible. Y Pablo lo censura. Censura todavía mucho más a quienes hoy día salen hablando, según ellos, lenguas angélicas y lenguas extáticas, etcétera, etcétera, y no dicen nada por el Espíritu. Nadie por el Espíritu habla lenguas extáticas. Nadie por el Espíritu habla lenguas angélicas. Hay que usar la lengua para hablar palabra bien comprensible, que es lo que queremos hacer mediante este programa. Queremos siempre, nuestra intención ha sido que usted sea edificado, que usted entienda lo que estamos diciendo. Por eso es que vamos poco a poco. Queremos que usted entienda todo esto para que, a diferencia del falso profeta, usted pueda entender nuestras palabras. Pero si usted no entiende nuestra palabra, escríbanos para que nosotros podamos ayudarle en una forma más detenida. Si desea que le visitemos y estudiemos personalmente con usted, con mucho gusto lo haremos.